Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Un espacio en el que pedimos que nos pregunten sus dudas sobre herencias, sí. Cualquier pregunta sobre herencias, testamentos, legados, albaceas. Bueno, este es el espacio de Radio Intereconomía, de Capital Intereconomía de los lunes. Lo hacemos con Itziar Pernía, que es socia directora de Legal por Naturaleza. Itziar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Hoy hace un sol, desde aquí parece que hace buenísimo. Hace buenísimo y fresquísimo. O sea que no se me olvide la bufanda al salir, ¿no? No, para el cutis maravilloso. Ahí fresquito, sanito. Oye, voy a dar los teléfonos 915331851 o 609 22 47 16. Mientras que los oyentes nos van planteando sus dudas, sus preguntas. Vamos a repasar algunos temitas. Primero, vamos a hablar hoy, ¿te parece?, de derechos hereditarios. ¿Vale? Muy interesante. Vale. Sí. Bueno, primero, ¿qué son los derechos hereditarios? Pues son los derechos que tiene un heredero sobre su porción del caudal hereditario. Vale. Nos tenemos que ir, en este caso, necesariamente al supuesto del testamento. Pues eso que me van a dejar a mí en herencia son los derechos hereditarios. Vale. ¿Y qué es la venta de los derechos hereditarios? Pues cuando yo voy a heredar, me lo invento, la mitad de una casa y la mitad de una cuenta bancaria, esos son los bienes que a mí me dejan en herencia. Pero para yo poder heredar estos bienes tengo que ser heredero. Entonces, lo que yo voy a vender son los derechos que tengo sobre esos bienes, que lo puedo vender a otro coheredero que esté conmigo en esa herencia, hermano, primo, el que esté nombrado como heredero, o a un tercero, alguien que no tiene nada que ver con nuestra herencia. O sea, que se lo puedo vender a quien me dé la gana. Sí. ¿Pero primero tiene derecho el coheredero o no? En cierta manera, sí. Yo tengo que comunicar a todos los coherederos que están conmigo, porque ellos van a ser también cotitulares de esos bienes que nos dejan, que voy a vender los derechos hereditarios. Porque si no lo hago y yo le vendo a un tercero que se hace a tanto alzado, o sea, es una contraprestación económica a tanto alzado, ellos tienen el plazo de un mes desde que yo les notifico que voy a vender o que el comprador les notifica que ha comprado para poder ejercer el derecho de retracto. Y entonces esos bienes volverían otra vez a la herencia. Claro, ¿y se pueden vender entonces cuándo? Se pueden vender cuando cuando a mí me han nombrado en testamento heredero y la persona de la que yo voy a heredar, que se llama causante, ha fallecido. Antes no. Tiene que haber muerto la persona de la que yo voy a heredar. Vale. ¿Y qué pasa una vez que vendemos los derechos hereditarios respecto del comprador? Pues el comprador, desde ese momento en el que ha formalizado en escritura pública la compra-venta de derechos, ya es coheredero por compra. A partir de ahí, él pasa a poseer esa porción del caudal hereditario que yo le he vendido. O sea, yo no le he vendido mi posición de heredero porque esa es irrenunciable, yo no la puedo vender nunca. Lo que le vendo es lo que va implícito en esa condición de heredero, que son los derechos hereditarios. Él, a partir de ahí, ha comprado esos derechos que se traducen en lo que a mí me fuera a tocar, la mitad de una casa y la mitad de una cuenta bancaria. Vale. ¿Y con los coherederos, entonces, qué pasa? ¿Se pueden defender de alguna manera? Sí, ellos tienen el derecho de tanteo. Vale. Un poco lo que comentábamos antes, tienen el plazo de un mes desde que se ha notificado. Donde esperaba encontrar a Juan, me encuentro al señor Pérez. ¿Quién es el señor Pérez? Y no queremos, por el motivo que sea, que esté en nuestra herencia. Por ejemplo, tenemos un patrimonio de alto valor, tenemos una empresa y este señor resulta que va a comprar... Esto es de película, ¿eh? Total. El 20% de las acciones. Bueno, pues entonces tenemos ese derecho de retracto. Le damos... ¿Cuánto dinero has pagado? 100.000 euros. Bueno, pues le damos los 100.000 euros y vuelven los bienes a nosotros, con el derecho de acrecer. Es decir, esa porción del caudal hereditario nos la repartimos entre todos los demás que seguimos en la herencia. Claro, es que imagínate que estás ahí, abre testamento y aparece aquí... El señor Pérez.
Y dices, ¿este qué hace aquí? Dice, bueno, pues que se va a llevar parte de la tarta. Pero si no lo conocemos, ¿de dónde ha parecido? Bueno, por eso me parece súper interesante el tema, porque a veces lo damos todo por hecho y vamos a heredar esto, ya nos lo hemos medio repartido y quedamos el día 2 a las 4 y cuando llegas se dicen, madre mía, que la película ha cambiado totalmente de escenario y de tema. Claro, había otro plan. Había otro plan. Bueno, oye, la fiscalidad, que aquí, entiendo que Hacienda es un invitado siempre, ¿no? Necesario. Nunca le podemos evitar. ¿Qué pasa con los impuestos? Totalmente. Pues el heredero que vende está obligado a presentar el impuesto de sucesiones y el IRPF. En la declaración de la renta, él va a declarar esos bienes que ha vendido. ¿Por qué? Porque le está recibiendo una contraprestación económica. Y en el impuesto de sucesiones, ¿por qué? Porque él ha vendido unos derechos hereditarios que se traducen en la mitad de la casa, la mitad de la cuenta bancaria, que valen 100.000, por ejemplo. Y el que compra tiene que presentar el impuesto de transmisiones patrimoniales, porque se hace en escritura pública y se valora económicamente. ¿Y hay plazos? Hay plazos, pues igual que en una herencia. Uh-huh. ¿Este tipo de cosas se suelen dar? Sí se dan. No es algo súper habitual, pero sí se dan. Y los motivos pueden ser varios, porque... tiene un hijo que no sabíamos que existía, por ejemplo, ¿no? No, porque, por ejemplo, ahí el hijo puede reclamar su derecho legítimo a la herencia. O hay una persona que se portó muy bien en el pasado, un amigo de la escuela que siempre ha estado ahí presente o algo así, ¿no? Sí, y entonces... O una antigua novia. Sí, mi padre no le ha dejado nada, resulta que esta herencia pues era un caramelo envenenado porque sí, había 1 millón de patrimonio y 1.100.000 de deudas. ¿Sorpresas? Claro, pero hay que recordar que vendemos todo, vendemos los derechos y las obligaciones, entonces también la persona que compra tiene que saber muy bien lo que compra. Bueno, vamos a ir con los oyentes 915 33 18 51 o si lo prefiere 609 22 47 16. Empiezo por una nota de voz. Hola, buenos días. Tenía una pregunta para el consultorio. Por ejemplo, si una propiedad heredada tiene hipoteca, ¿quién se hace responsable del pago? ¿Podría en su caso el banco reclamar a los herederos? Muchísimas gracias. ¿Qué dices? Pues a ver, si no hemos tenido la precaución en el momento de aceptar la herencia, de hacerlo a beneficio de inventario, estamos heredando la casa con la hipoteca, con lo cual nosotros, herederos, nos subrogamos en la posición del causante, que fue el que contrajo la hipoteca, y efectivamente el banco nos podrá reclamar a nosotros el pago de la hipoteca y si no lo hacemos lo que hará será embargar, anotarse su derecho de embargo sobre la casa. Claro, es que lo de las hipotecas complica mucho, ¿no? Porque heredas el bien, pero con la hipoteca, con la deuda. Claro, si hemos aceptado la herencia pura y simplemente, es decir, no hemos dicho nada, también hay que recordar que el aceptar a veces no se hace de manera expresa, es decir, he ido a la notaría, hemos hecho la escritura de aceptación de herencia, sino que no vamos a hacer nada, pero vamos a pagar los impuestos y vamos a poseer la casa, vamos a negociar con la casa, pues tú ya estás aceptando tácitamente la herencia, con lo cual, si no te has informado previamente de en qué situación estaba, estás aceptando también las deudas. Vale, voy con nota escrita a través del 609 22 47 16. Dice, buenos días, una pregunta para el consultorio de herencias. En el caso de una abuela con nietos de un hijo fallecido, si ella realiza una donación en vida a los otros hijos y los nietos desconocen ese hecho, ¿se puede demandar? La consulta es de Guipúzcoa. Muchas gracias por vuestra labor. A ver, si la abuela hace una donación a otros hijos, la donación no quiere decir que se tenga que hacer a todos por igual. Es decir, la abuela ha decidido donar X, un dinero, una casa, un coche, unas joyas, lo que sea, porque ella ha querido. Lo que sí podemos tener en cuenta a la hora que la abuela fallezca, nosotros como mi padre, en este caso mi madre, ya no está y vamos a heredar los hijos, nietos de la abuela, es verificar si esa donación era colacionable o no lo era. ¿Qué es colacionable? A ver. Pues la colacionable quiere decir que necesariamente cuando la abuela fallezca, por ejemplo, lo que le dio en ese momento, le dio 100.000 euros, pues esos 100.000 euros hay que traerlos nuevamente a la herencia y descontarlo de lo que ahora le toque a los hijos. Vale. Porque ya se lo ha adelantado. Pero si no es colacionable, es yo te doy 100.000 euros como regalo porque lo necesitas o lo que sea, o porque me apetece. Y eso
Es aparte de lo que nos toque en herencia. Entonces eso sí es importante. Oye, ¿en qué caso es mejor donar que dejar en herencia? A ver, yo ahí siempre digo que el caso concreto hay que aterrizarlo para ver qué es más interesante. Sí que es verdad que las donaciones, dependiendo en qué comunidad autónoma nos encontremos, por ejemplo, si estamos en Madrid puede ser interesante porque está bonificada al 99% entre padres e hijos, igual que en sucesiones. Pero, por ejemplo, si lo que estamos recibiendo en donación es un bien inmueble, no me interesa la donación porque la plusvalía municipal que voy a tener que pagar por ese negocio jurídico, por esa adquisición, va a ser completa en el caso de la donación, pero va a estar bonificada en el caso de la sucesión. Vale. Entonces, por ejemplo, ¿en qué comunidades autónomas no está bonificada la donación? Pues a ver, casos muy... Sangrantes. Sí, y dolorosos. Muy puntuales pueden ser Cataluña, Asturias, bueno, País Vasco es verdad que tiene ley foral, igual que Cataluña, pero Aragón, o sea, hay supuestos en los que... Por ejemplo, Andalucía, Madrid está fenomenal para heredar o para donar, pero sí hay que tener en cuenta estos pequeños, grandes detalles. Claro, pero hay bonificación tanto en donaciones como en sucesiones. Sí, pero en el impuesto de sucesiones, donaciones, en las plusvalías no. Vale. En donaciones no, en sucesiones sí. Claro, y por ejemplo en Cataluña ni en sucesiones ni en donaciones. A ver, en Cataluña es verdad que además ellos aplican la ley foral, entonces... no te voy a decir que está penalizado, pero no está tan bonificado. O sea, está más complicado. Está más complicado. ¿Y es lo mismo si donas o dejas en herencia dinero que un piso? ¿O ahí cambia? En herencia, no, ahí nos da igual porque solamente tenemos que pagar sucesiones. La cuestión viene cuando hay bienes inmuebles, porque además genera el impuesto de plusvalía. Luego nos vamos a la declaración de la renta en la que tenemos que declarar todos esos bienes que hemos heredado que no hay que pagar, pero sí que los tenemos que declarar. En los bienes inmuebles nos van a imputar una renta inmobiliaria y bueno, pues el susto, disgusto sí que viene cuando vendemos esos bienes. Vale, imagínate que yo no quiero nada. O sea, ¿qué consecuencias tiene el renunciar a una herencia? Que yo digo, no quiero líos, no me merece la pena, para lo que voy a heredar, yo lo necesito, paso, me da igual. Bueno. O sea, ¿qué consecuencias tiene el renunciar a una herencia? Bueno, pues renunciar, por un lado, acrece a los demás herederos. Lo tenemos que hacer en escritura pública necesariamente e informar a la administración presentando nuestro impuesto de sucesiones para que sepan que a mí no me tienen por qué reclamar nada y en ese sentido es una ventaja. Yo sí lo aconsejo cuando no estamos en España. Hay muchas deudas y a lo mejor nos va a costar más el tema de documentación y tramitación que realmente lo que voy a heredar. Uh-huh. Y si renuncio, ¿ahí esos bienes dónde van? O sea, ¿a otros herederos? Y si no hay otros herederos... Al Estado. Al Estado. Ya sea dinero o bienes físicos. Claro, por eso nosotros informamos cuando hacemos esa renuncia en escritura pública y presentamos nuestro impuesto de sucesiones, ahí aportamos nuestra escritura pública y la administración va a saber qué bienes son los que estamos dejando. Hay un inventario de bienes descrito en ese impuesto de sucesiones. Entonces ellos ya se hacen cargo, patrimonio se hacen cargo. Vale. ¿Y tú te has encontrado casos en los que llegas, abres testamento y hay sorpresas tanto para bien como para mal? Ay, yo no sabía que tenían tanto dinero en la cuenta. Sí. Sí. O todo lo contrario. Pero si yo pensaba que esto valía un montón y que... Sí hay sorpresas. Y cuando la sorpresa es agradable, por decir así, también hacemos malos acuerdos, porque es un mal momento. O sea, yo siempre digo, ¿verdad?, el asesoramiento preventivo, pero porque es una situación en la que diría yo que se antepone la emoción a la razón. Entonces tú estás ahí en un momento malo en el que no estás centrado y en el que si tú estás en la apertura del testamento y hay muchos bienes, mucho dinero, bueno, pues siempre puede haber un tercero a tu lado que esté más centrado y hacer un mal acuerdo, por ejemplo. Ya. ¿Vale? Y a la contra, si vemos que hay muchas deudas, a lo mejor en ese momento dices, oye, pues renuncia a esto o te lo doy a ti y a lo mejor no. O sea, hay que analizar. Ya. Yo entiendo que no siempre, también porque cada familia es un mundo, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo no es tan abierto a contar. Pero sí es interesante que cuando sabemos del fallecimiento, sabemos que tenemos 6 meses de plazo inicialmente para poder tramitar nuestro expediente, averiguar en qué estado está la herencia que vamos a recibir y si a nosotros eso nos conviene o no. Yo entiendo que muchas veces es un tema sentimental.
Entonces hay que valorarlo. Y luego, ¿te ha pasado alguna vez de una persona que diga, ay, yo no sabía que tenía una tía que me ha dejado en herencia y me ha colocado de cara al futuro? De esas cosas que pasan en las películas. También hay algún caso. ¿Ah, sí? Sí. Mira, tuvimos una herencia súper interesante, internacional, con bienes en Suecia, en Francia, había varios en Reino Unido. Bueno, es verdad que fue bastante laboriosa, pero a la sobrina que le tocó, vamos, la dejó estupendamente. Pues nada. Nunca se sabe. Oye, Itziar Pernia, desde Legal por Naturaleza, te lo tienes que pasar pipa, ¿no? Pues la verdad es que es muy interesante. Cuando llego a casa cuento unas historias. Claro, es que tú tienes material para ser guionista de una serie, ¿no? De todo Netflix. Bueno, sí. La verdad que sí. Itziar Pernia, un auténtico placer. Cuídate. Igualmente.